Es muy interesante y nada casual que apenas regresa a México y empieza a producir teatro muy empapado de surrealismo. Elena Garro entra a las tablas, digamos, o entra a la literatura mexicana a través del teatro. Y a lo largo de esta década se concentra a escribir también piezas teatrales que se estrenan en el ciclo Poesía en Voz Alta de la UNAM en 1957. Y ahí escribe 3 obras que son geniales. Podemos plantear que la revelación literaria de Elena Garro se da a finales de la década de 1950 con su aparición como dramaturga, con Un hogar sólido. Sólido no quiere decir que sea un hogar bien cimentado. Quiere decir que es un hogar donde hay soledad. Elena Garro en total tiene 18 obras de teatro, que es muy poco para lo que pudo haber escrito, ¿verdad? Las obras breves, casi en su totalidad, tienen que ver con el problema de la mujer, pero no la mujer de clase media o clase alta, sobre todo de clase baja. Cuando ya escribió teatro de 3 actos, tomó otros temas y yo pienso que Felipe Ángeles es una obra que debería ser de valor latinoamericano, por la belleza, por la hermosura. Y es interesante porque no cualquiera escribe narrativa y teatro con la misma habilidad y maestría que Elena Garro. O sea, creo que ella destaca en ambos géneros, innovando con un lenguaje poético extraordinario muchas veces, no en toda su obra, pero digamos, en todo lo que es el principio de su obra. Sí es una prosa poética magnífica, con imágenes visuales muy llamativas. Yo definiría el trabajo de teatro de Elena Garro como una capacidad creativa y dramatúrgica excepcional. Elena es prácticamente, como mujer, la mejor dramaturga de la literatura mexicana del siglo XX. La década del 60 es la más intensa, creo yo, en la vida de Elena. Los recuerdos del porvenir se publican en el 63 y es absolutamente Garro en su esplendor. Garro tiene escrita esta novela, digamos, como 51, 52, luego la revisa, etc. En España no se la acepta Seix Barral porque le dicen que a la gente no le interesa más que el realismo. Creo que Paz no fue clave necesariamente todo el tiempo, pero sí fue clave para la publicación de Los recuerdos del porvenir en México. Es Garro en dominio absoluto de la técnica, de los recursos poéticos, hace lo que quiere con el tiempo y es verosímil. Tiene elementos surrealistas, pero no se queda en ellos. Probablemente es la novela por la que es más conocida Elena Garro, nacional e internacionalmente. Entonces, bueno, Los recuerdos del porvenir es una obra de plenitud, de absoluta plenitud. Creo que alcanza en ella su cima creativa, su cima artística. Y también hay que recordar que Los recuerdos del porvenir obtuvo el premio Javier Villaurrutia al año de su publicación. Octavio Paz va a ser decisivo para que le den el premio. De hecho, él estaba en el jurado. Y Elena Garro regresa a México en el 63. Se encuentra con este reconocimiento a su novela y al año siguiente saca La Semana de Colores. O sea, sí le abrió el camino para publicar en México, que eso es algo muy importante. Y pues Elena es de los escritores y escritoras que empieza a escribir de una manera diferente a lo que se escribía en México y Latinoamérica. La década del 60 es la más intensa, creo yo, en la vida de Elena. En el 63, Los recuerdos del porvenir, 64, La Semana de Colores, viene en el 68 con todo lo que implica. La participación de Elena Garro en el 68 es quizá una de las etapas de su vida más complicadas, de la que más se ha hablado y yo creo que es de la que menos sabemos. Hay un artículo titulado El complot de los cobardes, publicado en agosto de 1968, donde ella señala nombres de intelectuales que estaban participando en las marchas de los estudiantes. Que es un artículo verdaderamente devastador contra los intelectuales, los profesores, diciendo que todos están sacando a los estudiantes al matadero, ¿no? Que son carne de cañón, etc. Los señala con el dedo y los acusa de ser unos comunistas, instigadores, que eran los que estaban detrás del movimiento estudiantil. Se le acusa de haber sido espía del gobierno y haber sido informante de la Dirección General de Seguridad, pero también, por otro lado, pues hay quien dice que ella fue víctima del sistema totalitario. Ella no fue ninguna traidora. Ella, cuando le entrevistaron y habló de algunas de las figuras del 68, todo el mundo sabíamos los nombres de todo el mundo.
No era ningún secreto para nadie, de ningún lado de Ciudad de México o del país. Bueno, Elena Garro después del 68 queda aislada. Ella deja el testimonio de que desde finales de septiembre de ese año empezó a recibir llamadas telefónicas intimidatorias. Le hablaban a su casa, la amenazaban de muerte. A mí me contaba ella con pavor cómo regresó una noche a su casa con Elenita y habían entrado a su casa. Ella sí era una mujer que muy temerosa, siempre decía que había alguien en una esquina espiándola. Ella vivió siempre con una idea de que ella era perseguida, ¿no? Ella era perseguida, quién sabe por quién, pero la perseguían. Es una época donde se siente perseguida, donde tiene mucho miedo por el gobierno de Echeverría, que según ella la estaba siguiendo. Pero finalmente creo que es una huida inútil, porque lo que más lo persigue a uno es uno mismo. Y en 72 huye del país. Tomaron el autobús para irse a Laredo y después varias formas de llegar a Nueva York. En Nueva York vive un tiempo en un edificio que va a retomar en Andamos Huyendo, Lola lo va a representar su vida en Nueva York. Quería pedir asilo político, supuestamente, y no se lo dieron, entonces no tenía visa para quedarse y decidió que el mejor lugar para irse era España. A partir de 1972, cuando dejan México y primero se establecen en Nueva York, y a partir de 1974 en Madrid. Y entra en un periodo pues, de relativa oscuridad. Es un relativa, insisto, porque también va a escribir y va a publicar en esos años, pero me parece que no es la Elena luminosa que tuvimos en la primera parte de los 60, digamos. Y ella dice que está tratando de escribir, está retomando testimonios sobre Mariana, y dice que no sabe para qué escribe, que porque no tiene público, que es muy difícil escribir si no sabes para quién, que además no tiene dinero, que no tiene un lugar propicio para escribir. Sus libros no se los publicaban. Periodismo no había. ¿Perdió alguna vez contacto con nuestra literatura, con nuestros escritores? No, con la literatura, no. Yo leía a los escritores, pero los escritores no me leían nada. ¿Esto le ha molestado? No, no tienen por qué leerme.